Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos, hermanas, bienvenidos a nuestra celebración. Qué valiosos somos para nuestro Padre. Todos y cada uno de nosotros estamos en sus manos amorosas. La vida de cada ser humano sobre esta tierra es valiosísima para Dios y digna de su cuidado. Esto nos compromete también a cuidarnos unos a otros y a valorar la vida de todas las personas que son criaturas de Dios. Con mucha alegría recibimos a nuestro celebrante, al Padre Víctor Luis Cabañas, cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día
día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día sábado. Recordamos también a nuestra Madre, especialmente, que nos auxilia en nuestro camino. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob dio a sus hijos esta orden: yo estoy a punto de ir a reunirme con los míos. Entiérrenme junto con mis padres en la caverna que está en el campo de Efrón, el hitita en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, el campo de Abraham. Compró a Efrón, el hitita, para tenerlo como sepulcro familiar.
Allí fueron enterrados Abraham y Sara, su esposa. Allí fueron enterrados Isaac y Rebeca, su esposa. Y allí también sepulté a Lía. Ese campo y la caverna que hay en él fueron comprados a los hititas. Al ver que su padre había muerto, los hermanos de José se dijeron: ¿y si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos? Por eso le enviaron este mensaje: antes de morir, tu padre dejó esta orden: díganle a José, perdona el crimen y el pecado de tus hermanos que te hicieron tanto mal. Por eso, perdona el crimen de los servidores del Dios de tu padre. Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Luego, sus hermanos fueron personalmente, se postraron ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso yo puedo hacer las veces de Dios? El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir lo que hoy se realiza: salvar la vida a un pueblo numeroso. Por eso, no teman. Yo velaré por ustedes y por las personas que están a su cargo. Y los reconfortó hablándoles afectuosamente. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió 110 años. Así pudo ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, también nacieron sobre las rodillas de José. Finalmente, José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego hizo prestar un juramento a los hijos de Israel, diciéndoles: cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Busquen al Señor y vivirán. Gloríense en su nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Busquen al Señor y vivirán. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Busquen al Señor y vivirán. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? No les teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso entonces lo que nosotros estamos escuchando en este pasaje, Mateo 10, 24, 33. Siempre estamos todavía en este envío, el apóstol, Jesús que envía a sus discípulos. Y ahora entonces justamente volvemos a iniciar diciendo que Jesús dice a sus apóstoles que no somos más que el Maestro. Primer elemento es este seguimiento. Por lo menos, dice, imitar. Le basta, dice, por lo menos, como ese maestro. Y te pone la comparación, así también como el siervo. No es más que su dueño, pero por lo menos si puede imitarlo, si puede llegar a eso. Y luego nos vuelve a hablar aquí sobre el mal, Belzebul. Belzebul entonces como que quiere adueñarse de la vida del hombre, la vida del mundo. Belzebul entonces que viene a ser aquí el símbolo, porque esto quiere decir el dios de las moscas. Imagínense, esta sería la traducción, Belzebul. Y bueno, si el dueño de casa lo llaman así, ¿cuánto más lo llamarán de sus siervos? Es decir, todo depende de cómo somos nosotros, si se han adueñado de nuestra vida, si nosotros nos dejamos seducir por el mal. Y entonces, si nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en este caso, entre comillas, digamos, el dueño de casa, nos dejamos llevar por el mal, ciertamente que después estamos abriendo cancha. ¿Para quién? Y para los que están con nosotros. Por eso dice, cuanto más a los de su casa. ¿Cómo lo llamarán? ¿Cómo serán esto? Porque el nombre, el hecho de llamar significa identidad, atención. Esa es la identidad. ¿Cómo te llamas? Bailan de dejo ya, También entre nosotros hay esa cultura, ¿entienden? Es decir, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Cómo nosotros? El dejo siempre se le pone un poco ese mote a la persona, de acuerdo a ciertas características que nosotros vemos, ¿verdad?, en la persona. Entonces, atención, en este sentido lo que el Señor nos está diciendo. Pero después viene como consecuencia de esto, para llamarnos la atención y ayudarnos también a dar un cambio y a reflexionar, evidentemente, dice, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. ¿Esto qué quiere decir, queridos hermanos? Esto quiere decir que las consecuencias de nuestras acciones sí o sí después vamos a tener que verlas. Las consecuencias de nuestras acciones. Esto es como en otro pasaje cuando se utiliza, ¿verdad? Y Mateo mismo utiliza y dice que el árbol bueno produce frutos buenos. O sea, consecuencia de que el árbol es bueno, siempre el fruto es bueno. Pero ciertamente si el árbol de por sí es un árbol malo, enfermo,
Ciertamente que todo lo que vendrá, o sea, serán también frutos malos. Aquí, cuando te está diciendo también que nada secreto, ¿verdad? Nada secreto puede quedar oculto, sino que todo será revelado, quiere decir que a la larga, de acuerdo a cómo somos nosotros, son los resultados en nuestra vida. Si yo no me comprometo, si yo no le doy seguimiento a mi familia, a mis hijos, evidentemente que las consecuencias, nada secreto, ahora es secreto, ya es pecha, ¿verdad? O sea, nadie se está metiendo ahí en el momento de la formación de tus hijos, de la educación. Y yo les puedo decir, porque muchas veces me encuentro con algunos chicos o algunos jóvenes, en el momento en que vas a hacer en el nombre del Padre, no saben hacer en el nombre del Padre. En el momento en que tenés que rezar, no saben rezar, o no saben la forma, ¿me entienden? O solamente saben lo básico, lo elemental, ¿verdad? De algunas cositas. Bueno, pero aquí justamente se dice, los que son positivos, es decir, los que realizan bien las cosas, ciertamente después también, como consecuencia, se ve como resultado, ¿verdad? En los hijos. Y por eso aquí nos está hablando y nos está diciendo, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Oye, guapa, allá hoy, ¿verdad? Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Esta es la proclamación del Evangelio. Que haya un compromiso, porque esto es esencial y fundamental, quiere decir esto. El Señor está insistiendo, proclámenlo desde la azotea, díganlo, no tengan miedo. Ustedes tienen que anunciarlo, ustedes son cristianos, ustedes están convencidos de esta propuesta de salvación. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Otro elemento también importante, no temer a los que puedan matar el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que Mateo aquí nos está insistiendo? Y nos está entonces allí. Y les cambia idea, porque esos son los más peligrosos, dice. No es simplemente aquel que te pueda matar el cuerpo. Vende yucago ave en tus pensamientos, en tus ideas, en tus proyectos, en ese deseo de hacer el bien. Pereico pona ceja lleva cristiano haisha. Y así entonces vienen y te meten ideas y te sacan entonces y te están matando el alma. Te llevan por un mal camino. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que nosotros nos demos cuenta, que nosotros hagamos camino verdadero. Anila pecha ante la yaguatá lleva, allá lleva, que todo lo que nosotros hacemos, por las consecuencias. Aquello que hacemos siempre tiene una consecuencia sobre los demás, sobre la sociedad y sobre nuestra propia vida en el relacionamiento con los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. Respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que lleve por todo el mundo el perdón como signo visible del reino, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan suficiente espíritu de humildad y sepan vivir con fidelidad el Evangelio, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen sin rencor ni con venganza, sino fomenten la concordia, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que se sientan apoyados por los demás, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor.
Dios bondadoso, escucha las oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la
la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, pan de vida, eres tú,
Jesús. Oración final. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madrecita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz, llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura.
Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos iniciando este día con la palabra del Señor. El Señor que viene a nuestro encuentro nos propone este camino siempre de santidad, este camino de purificación en nuestra vida y sobre todo de generosidad, de entrega de nuestra propia vida en la medida en que hemos recibido esa gracia de Dios. Escuchamos hoy leitmotiv, Dios lo sacará de esta tierra. Estamos en el libro del Génesis 49, 29, 32 y luego 50 del 15 al 26. En aquellos días Jacob dio las siguientes instrucciones: cuando me reúna con los míos, entiérrenme con mis padres en la cueva del campo de Efrón el hitita. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y enviaron un mensaje a José: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por lo tanto, perdona al crimen de los siervos del Señor de su padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. José les respondió: no teman. José murió a los 110 años de edad. Queridos hermanos, qué interesante esta historia. Pensamos tantas veces y volvemos a lucubrar. Con anga o manoma la sheru. Anga o manoma la shes amba ego y apota uta se contrame con anga otoñe vengase contrame. Y sin embargo, cuando ellos lo hacen sentir y le dicen a José de esta historia, José le dice: no, aquí no es cuestión de venganza. Con peñan de la yeya pona yeye putazo no die paja ñamopu ayeva peñan de neta ñamopu peñan de rogapu. Queridos hermanos, esta es una gran enseñanza en esta historia, en esta narración del libro del Génesis, de la historia de José. Cómo él, a pesar de haber sufrido tanto a causa de sus hermanos, sin embargo, es, dentro de la historia de la salvación, el hilo conductor para que el pueblo de Israel pueda desarrollarse, pueda crecer y sobre todo tener esta actitud de generosidad por ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido, a favor de la gente, a favor de la familia, sin buscar ninguna venganza. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.